Hoy vamos a ver una herramienta que pasa desapercibida, no sé por qué, porque la tenemos ahí en medio, clarita, se ve claramente, pero no le damos la importancia debida. La nutrición es algo importante dentro del mundo de la salud, para mí lo es, imagino que para ti también. Pero aunque trabajamos con sistemas de biorresonancia en las regulaciones del campo, parece que imaginamos en muchas ocasiones trabajar la nutrición más como complementos, ¿no? Sin embargo, un nutriente es un patrón de información que también tiene que ser integrado. Hoy te voy a hablar de eso. Vámonos directamente a la pantalla de nutrición y homeopatía y ahí vemos qué es lo que te quiero enseñar. Entramos, vamos a nutrición. Como te decía, imaginamos el nutriente como un compuesto químico y entonces eso nos lleva a tener algunas confusiones, a tender a esto, porque tenemos la mente lineal que nos lleva a esa dualidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas en las que tendemos a confundirnos aquí es en ver los valores de las vitaminas, por ejemplo, en este caso como valores ponderales. Imaginar, por ejemplo, que este 42 es poca cantidad de vitamina B, o este 50 poca cantidad de vitamina G, de lo que el sistema llama vitamina G, que está dentro del grupo B, o vitamina D, ¿no? Sin embargo, ya sabemos, nosotros lo sabemos, que lo que el sistema nos indica son valores de reactividad, no valores ponderales. En ningún caso nos está diciendo que hay menos vitamina D, porque podemos llevarnos la sorpresa, que seguro que te habrás llevado alguna vez, que la persona tiene unos niveles de esa vitamina en sangre perfectos. Sin embargo, aquí tiene unos valores de reactividad por debajo de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que realmente la química no es lo que el sistema está midiendo, sino que está midiendo la atención que todo el campo está mostrando a ese nutriente, luego ese nutriente le está aportando un patrón, ¿no? Vamos a ver esta herramienta que te comentaba al principio, que me parece de una suma importancia y que pasa desapercibida. Y fíjate que es que la tenemos en mitad de la pantalla, es que más no se puede ver. Es esta bandejita que tenemos aquí, que parece que está aquí, que no hace nada, sin embargo es de suma importancia, como vas a ver, y yo creo que a partir de ahora la vas a empezar a utilizar más. Fíjate que pone insertar enfermedad. Bueno, podemos insertar un síntoma, por ejemplo, cansancio, por ejemplo, tos. Podemos insertar una enfermedad, hepatitis, alergia, cualquier cosa que aparezca en la matriz. Por ejemplo, vamos a ver allergy, ¿no? Alergia, que sabemos que tenemos muchos ítems en la matriz principal. Como te he dicho, puede ser un síntoma, puede ser un problema, una patología, una alteración, o también puede ser un órgano. O sea, que él nos abre ahí para que nosotros pongamos lo que necesitamos en ese momento. Y una vez que lo hemos insertado, como ves, se ha habilitado esta pestaña que nos dice que va a testar esto que hemos escrito, en este caso es una alteración o un desequilibrio, y nos va a indicar cuáles son los mejores suplementos nutricionales para esa alteración. Entonces vamos a clicar. Mira, en este caso nos habla de un aminoácido, la tirosina, con la alergia, ¿no? La vitamina E1, enzimas en general, otro aminoácido, la lisina. Entonces los tenemos aquí, nos está diciendo que estos son los mejores nutrientes para este problema que tiene esta persona en este momento, fundamental. Y además en un instante que nos lo ha dicho. ¿Cómo lo podemos trabajar? Simplemente un clic encima, solamente porque él nos va a abrir otra pantalla, y ahora además te diré algo muy importante de esta pantallita. Ya él está emitiendo ese patrón y está haciendo la corrección, pero además nosotros podemos retener esto. ¿Cómo? Pues cargándolo en agua. Ya sabes que primero tenemos que preparar el agua, ya sabes cómo, y luego pues pondríamos ese agua o un extracto. A mí también me gusta trabajar con extractos, sobre todo cuando estoy queriendo buscar los nutrientes específicos para algo, ¿no? Entonces puedo hacer a la persona que traiga el extracto directamente cuando venga a la consulta, o tenerlo yo preparado. A mí me gusta que lo traiga él porque no tengo nada en la consulta, nada más que agua y la botellita, ¿no? Una vez que hemos preparado el agua, iríamos cargando uno a uno los nutrientes que nos ha ido marcando aquí, ¿eh? Una vez nada más, damos un clic y ya está. Claro, ese preparado electromagnético que estamos cargando con estos patrones que son específicamente para esto que hemos puesto en la bandeja, para este desequilibrio, si lo cargamos en un extracto va a enriquecerlo enormemente con ese patrón
Y si lo cargamos en agua, pues va a ser un preparado específico para eso que hemos marcado, ¿no? Podemos también poner un órgano, por ejemplo, el hígado, pues igual, buscaríamos los mejores nutrientes para el hígado, para esa persona en ese momento. Y cuando nosotros entramos en una vitamina, nosotros ya sabemos que son valores de reactividad. Luego, ¿qué nos está diciendo cuando ese valor de reactividad está por debajo del valor normal? Nos está diciendo que no hay atención suficiente para integrarlo. Sin embargo, el sistema sí nos puede mostrar la probabilidad o no, o la deficiencia de esa vitamina. En este caso vemos que la probabilidad de deficiencia de vitamina D es alta porque es un 88%. Luego encaja o puede encajar con el valor de reactividad que hemos visto que era 50 y algo, ¿no? Pero no tiene por qué encajar, ¿eh? Puede ser que tengamos una probabilidad de deficiencia muy baja y sin embargo, es decir, que hay esa vitamina y sin embargo tener un valor de reactividad muy bajo también. Es decir, que hay suficiente vitamina a nivel química y sin embargo no está siendo integrada. Y hay otra cosa muy interesante aquí relacionado con la herramienta que te traigo hoy. Es que fíjate, después de en cada vitamina, en este caso estamos viendo la D, nos muestra debajo una parte de los ítems de la matriz. No son todos los ítems de la matriz, son solamente enzimas y hormonas, que son los que realmente intervienen de forma más directa en el metabolismo o en la forma de integrar un patrón de información. Y además nos muestra, como ves en la segunda columna, la que está en rojo, nos indica los valores de reactividad. Entonces, el valor más alto, en este caso, vamos a buscarlo, tenemos 101, 101. Aquí, el ácido presinoic, que parece que trabaja, está relacionado con los nervios y con el cerebro. Bueno, pues este es el que nos dice que es el más reactivo, el que está más relacionado con esta vitamina. Luego, si esta vitamina en este caso no está siendo integrada, este está relacionado con esto. Y podemos trabajarlo también. Simplemente dando doble clic, pues nos carga este ítem, este patrón en nuestra herramienta. Y esto es muy interesante porque, bueno, hemos dado 2 veces y nos lo ha cargado 2 veces. La puedo borrar una vez. Pues nos muestra los nutrientes, vamos a buscarlos. Y cuando nosotros trabajemos los nutrientes relacionados con este patrón, estamos ayudando a integrar esa vitamina. Haríamos igual, fíjate aquí, ferrum fosforicum, en fin, me parece interesantísimo porque es una manera de todavía profundizar más, no solamente quedarnos en la superficie y tocar la vitamina o tocar regulando, porque ya sabemos que con cada una podemos hacer un balance nutrienergético, sino que podemos ir más allá cuando vemos que hay una deficiencia de atención que impide que esa vitamina sea integrada. Pues esto es todo por hoy. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, dale a me gusta y si quieres que podamos seguir produciendo vídeos como este, interesantes que te puedan aportar, pues suscríbete a nuestro canal. Bueno, pues ya nos vemos en el próximo.